A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la docente que impartirá la clase la sesión del día de hoy. Su nombre es Luisa Berrios, psicóloga, magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Chile. Actualmente es coordinadora de la línea organizacional y docente de planta en la Universidad Santo Tomás. Además, trabaja como consultora independiente en distintos procesos organizacionales, tales como reclutamiento, selección, elaboración, actualización de perfiles y diagnósticos organizacionales, entre otros. Bueno, le damos el paso a Luisa para que inicie su presentación. Docente. Hola, buenas noches. Bueno, muy agradecida de estar compartiendo hoy con ustedes en un tema tan interesante, celebrando por supuesto a todos aquellos y aquellas colegas que trabajan, deseándoles un día lleno de tranquilidad y descanso y de que pudieran compartir con su familia. Vamos a dar inicio a nuestro seminario del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Ya. Ah, perdón. Está el chat. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro seminario. Vamos a esperar que cargue, está un poquito lento. ¿Ven ahí? ¿Pueden ver en modo presentación el PPT? Se ve una parte al lado como diapositiva siguiente. Ahí lo quité, visto de moderador. Sí, ahora está bien. Ya, súper. Vamos a comenzar entonces nuestro seminario, redacción de informes psicolaborales, la importancia de comunicar de forma efectiva los hallazgos de la entrevista de selección y cuál es su impacto en la gestión por competencia. Em, el temario del día de hoy tiene que ver, voy a poner un poquito más, ahí sí. Vamos a ver algunos conceptos de selección, el concepto de competencia para que obviamente unificar criterios y que estemos hablando un lenguaje común a la hora de presentar el concepto de competencia. Les voy a mostrar una matriz de decisión que es bastante efectiva a la hora de poder visualizar los diferentes cargos y las herramientas que tenemos para hacer selección en los diferentes cargos. Vamos a hablar del informe psicolaboral, tipos de informe psicolaboral, que allí vamos a ver, en esta oportunidad solo vamos a ver uno, ya un solo tipo de informe, y los demás los dejo invitados ahí para el curso. Y los desafíos que tenemos el día de hoy con respecto al tema de selección, principalmente en términos de elaboración de informes psicolaborales. ¿Sí? Eso es lo que hoy día vamos a estar hasta las 21 horas, luego vamos a estar en una ronda de preguntas, aunque a mí me gusta mucho ir interactuando y que me vayan preguntando en el momento, yo no sé, Ruth, si eso es posible, poder ahí un poquito liberar los micrófonos y que se vaya dando esa dinámica. Ah, ya, se Mm, ve. si se controla un poquito, ahí. Ya, sí, nos vamos a controlar, estamos todos controlados. Sí, así se nos va esto haciendo mucho más ameno, ¿no? Que sea más un seminario así, tipo vamos a ir conversando. También me gustaría saber las experiencias de algunos colegas que pudieran estar en el seminario, que tuvieran la experiencia ya de trabajar en selección. Entonces ahí vamos a ir em, conversando y preguntando, sin perder el foco que este es un seminario, ¿no? No es un curso de capacitación.
Entonces, mayor profundización de los conceptos o los conocimientos no vamos a poder realizar, ¿sí? No hay que perder de vista eso que es un seminario. Estamos presentando el tema y algunos conceptos en general. Voy acá. Bueno, entonces yo quisiera saber en ustedes qué experiencia tienen en redacción de informes psicolaborales. Quisiera que me comentaran ahí de qué línea son de la línea clínica, educacional, organizacional. Ahí por ahí tengo, ya estuve mirando algunos alumnos ahí míos que están ahí tomando el seminario. Así que quisiera que me comentaran un poco su experiencia con respecto a los informes psicolaborales. ¿Ya, Samuel? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, te escuchamos, Sí. Samuel. Yo por mi parte tengo, bueno, hago clínico también. Tengo un paciente actualmente y actualmente estoy trabajando como evaluador de puestos de trabajo en salud mental. Entonces también tengo que realizar muchos informes. Fue un desafío en el trabajo que actualmente estoy porque son como informes tipo médico, donde estoy trabajando exigen como este estilo más médico, donde se ve el patógeno, que en realidad yo lo que evalúo es el riesgo psicosocial asociado a un trabajo. Ah, ya, Pero más que nada eso, pero se ve, eso es como la forma que me adapto porque la donde trabajo es con comité médico, entonces se busca ese patógeno, ese es como el desafío que tengo. ya. Súper, súper. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia, que puede tener o no experiencia en la redacción de informes? Un médico en salud mental tenemos también. Em, Andrea, Hola, ¿se escucha? sí, sí, Bueno, yo estuve haciendo como la práctica en mi universidad. Teníamos la parte clínica que teníamos que hacer como toda la historia del paciente y después en organizacional estuve en una empresa de retail donde el informe se dividía como donde estaba la definición de las competencias, los niveles y después uno veía como las fortalezas, debilidades del candidato. Pero a mí me pasaba personalmente que era como le mando el documento a la gerencia y en qué queda eso, porque queda para ya, nosotros como gestión de administración. Pero eso puedo decir. ya, ya, súper. Bueno, habemos 244 participantes dentro de este seminario, harto, somos hartos los que estamos acá. Y principalmente este curso, ahí los colegas me van a colgar ahí en la plaza virtual, ¿ah? Pero este curso está orientado, la verdad, que no solamente para psicólogos, está orientado para poder redactar informes psicolaborales y ahí voy a un poco a romper mitos con respecto a lo que es selección. Selección para nosotros los psicólogos es aplicación de pruebas psicológicas, pero en términos de una entrevista, por ejemplo, por competencia, perfectamente pudiese hacerlo alguien de otra profesión que tenga la necesidad de realizarlo. Ya, y vi que había una doctora también en el seminario. em, no sé, cuando me tocó hacer el curso o mi curso de selección por competencia hace muchos años atrás, los hice con abogados, ingenieros comerciales y demás. Lo importante acá es que la aplicación de test psicológicos no lo puede hacer otra profesión que no sea un psicólogo, ¿sí? Pero una entrevista por competencia, un informe psicolaboral, si firmamos desde la profesión que uno es, no debiera por qué no realizarse, ¿ya? Em, es un poquito ahí rompiendo algunos mitos al respecto. Sí, por supuesto, un trabajador social pudiese hacerlo, pudiese hacer entrevistas por competencias y pudiese realizar un informe. Solamente va en la empresa en la que uno trabaja o preste los servicios que realmente em, acepte el servicio desde un trabajador social. Ahí existen prejuicios.
Lo que tenemos que nosotros afinar en términos del proceso de selección es poder constatar que la persona tiene las competencias adecuadas para el cargo y en qué nivel las tiene desarrolladas. Y eso finalmente, cómo influye en el desarrollo o en el cumplimiento de la labor. ¿Ya? Entonces ahí recién el colega estaba hablando que él hace selección desde un punto de vista mucho más clínico, mucho más en términos de encontrar algunos factores patológicos que pudiesen estar interviniendo en la realización de las funciones, ¿ya? Que también existe ese modelo mucho más clínico. En este caso, los informes psicolaborales, claro, los hace el director muy bien. Los informes psicolaborales están enfocados a tener un lenguaje común y es de aquí de donde nace la importancia de hacer un seminario y un curso que nos permita lograr ese lenguaje común. Si nosotros como psicólogos realizamos informes que sean muy clínicos, muy técnicos, realmente podrán ser útiles para las empresas, para las organizaciones, para las instituciones, pensando que la persona que debiese estar leyendo ese cargo perfectamente pudiese ser un prevencionista de riesgo, un ingeniero civil, un ingeniero industrial, electrónico, ¿ya? Entonces, el poder comunicar cuál es el fin finalmente de un informe psicolaboral, ya en términos del uso que realmente le damos a esta herramienta que es tan importante, ya si lo vamos a guardar ahí en un cajón y va a quedar selladito bajo siete llaves ahí y no le vamos a dar más uso. Existen varios temas también que tienen que ver con la ética, con el manejo de la información que también vamos a revisar en el curso, ¿no? No tanto en el seminario, pero es en el curso. Hoy vamos a ver un formato, sí, precisamente acá, por acá estudiante de trabajo social, sí me ha pasado, por ejemplo, hay directores de colegios haciendo selección de entrevistas finalmente, y uno, la verdad que cuando está en un cargo de jefatura, a uno no le entregan las herramientas como para hacer entrevistas, ¿no? Y ahí me van a comprender algunos de los participantes que están acá en el seminario, no le dicen qué cosas debiese ser y más que nada los procesos que realizan otros profesionales que no sean o que no estén formados en competencia, lo realizan más bien de forma intuitiva y hacen un análisis curricular y en el análisis curricular tratan de encontrar inconsistencias o afirmarse mucho en las referencias laborales. Si nosotros hacemos un proceso así, basado en la intuición, basado en el currículum, basado en las referencias, la verdad que nos estamos dando un proceso como corresponde. Nos damos la posibilidad realmente de que la persona pueda entregar información que realmente nosotros nos sirva para saber si la persona tiene la adecuación o no al cargo. Y si tiene la adecuación al cargo, ¿cómo podemos potenciar a esa persona? Porque sabemos que el proceso que una persona ingrese a una organización es el comienzo, pero hay otros procesos involucrados dentro de la gestión de recursos humanos que tiende a potenciar, ya que está tan de moda este lema de la gestión del talento humano. La gestión del talento humano se ejecuta, es palpable, no solamente queda así como en una frase bonita. Cuando yo realmente creo en la gestión del talento humano, yo tomo a esta persona que ingresa, ¿cierto? Que ingresa con cierto grado de competencias y la voy desarrollando, permito que se vaya desarrollando dentro de la institución o la organización y la voy fortaleciendo. De repente esa persona pudiese ingresar con poca experiencia o sin experiencia y vamos a ver aquellos profesionales que no tienen experiencia, cómo hacer ahí eso es materia de selección, no es materia de informe, pero poder dar la oportunidad a aquellas personas que no tienen experiencia y ver en ellos el potencial que pudiesen tener para desarrollar es una pega que se hace con técnica, sin discriminación arbitraria, solamente porque trae una hojita ahí de su currículum y no tiene más experiencia. Sí.
Saludos, La Serena. Oh, debe estar nubladito allá. Ya, entonces, eso más que nada hacia allá, yo quiero que ustedes vean qué es el enfoque que quiero dar al seminario y que por supuesto tiene el curso. El curso está orientado a psicólogos y no psicólogos, sino que más bien a aquellas personas que realizan entrevistas a entrevistas de selección y precisamente cómo elaborar un informe psicolaboral, ¿ya? Bueno, vamos a basarnos primero en la definición de qué es lo que es selección, ¿ya? Es imposible de que yo pueda hablar inicialmente de informes psicolaborales sin hablar de una serie de conceptos que dan fuerza y sustento a los informes psicolaborales, ¿ya? Y en ese sentido, yo soy, para mis alumnos que están conectados y que me conocen, yo soy una fanática de Marta Ales. Voy a poner acá el... Déjenme un poquito acá poner el puntero para ir señalando. Marta Ales, que es una argentina. Uy, desconozco, no he hecho la tarea para ver si es psicóloga o no, pero a mí que sí. Ah, a mí que sí, es psicóloga. Bueno, Marta Ale es una argentina que hace un desarrollo teórico enorme en torno de las competencias. Ella es mi referente en términos de poder realizar una búsqueda, un sustento teórico y un fundamento que me permita una posición frente a un proceso no solamente de gestión por competencia, sino que también de selección, evaluación de desempeño en base a competencia. Y ella el desarrollo que hace con sus libros, ahí les recomiendo, por ahí está la trilogía que hace la compilación de 3 libros muy buenos, nos permite tener un sustento y un lineamiento súper claro y amigable con respecto a los procesos de selección, ¿ya? Bueno, Marta Ales entonces define selección como un conjunto de procedimientos para evaluar y medir las capacidades de los candidatos. Lugar, por otra parte, también nos dice de que es un proceso por el cual elegimos candidatos para el cargo que estimamos o que estimemos, ¿ya? Entonces tenemos ahí 2 definiciones modernas. Yo me quedo obviamente con Marta Ales que nos entregan y nos proporciona una definición moderna y una definición y un desarrollo teórico que, que se puede utilizar bajo nuestra cultura empresarial, nuestra cultura social. Es muy amigable, nos hace mucho sentido, quizás a diferencia de otros autores eh, que son de otros lugares, de otras partes. Por ejemplo, estoy pensando en Spence y Spence, que si bien el desarrollo teórico Marta se basa en ello, em, psicóloga argentina, sí, es argentina, pero no sé si es psicóloga o es ingeniera. Efectivamente, se nos hace mucho más sentido culturalmente Marta Ales. Ella está al ladito de nosotros, está en Argentina, ¿ya? Entonces, ya tenemos la definición de selección. El concepto de selección también de escoger candidatos reclutados a los más adecuados para poder ocupar los cargos existentes en una empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento personal. Siempre se habla de cuando uno hace selección, poder traer elementos que pudiesen contribuir al rendimiento y a la eficiencia organizacional. Pues bien, acá también en cierto sentido uno busca la adecuación de la persona, cuando hace un proceso de selección uno busca la adecuación de la persona al cargo. ¿Por qué es tan importante que se adecue la persona al cargo? Precisamente porque trae consigo en sí, como vamos a decir como efecto secundario, la eficiencia y el rendimiento personal. Si una persona tiene las competencias para realizar el trabajo, es una persona que se va a poder desarrollar de forma tranquila. Yo lo voy a ver ahora desde el punto de vista humano. Una persona que tiene las competencias, que tiene las competencias tanto técnicas como conductuales, es una persona que se va a desarrollar bien, porque imaginémonos, voy a poner un ejemplo, aquella persona que trabaje en equipo y tenga las herramientas para trabajar en equipo,
no va a sentir forzado que en un trabajo determinado le hagan realizar trabajo en equipo, va a estar en ella, va a estar la disposición, va a estar la alegría, ¿sí? A diferencia que una persona que no tenga el desarrollo de la competencia se va a sentir un poco más forzado, se va a equivocar, va a cometer errores, ¿ya? Entonces, la selección debe ser, debemos adecuar a la persona al cargo, no el cargo a la persona, eso es un error ahí garrafal, adecuar los cargos a las personas, ¿ya? Podemos lograr que una persona pudiese ser infeliz, que muchas personas pudiesen ser infelices si nosotros no seleccionamos a aquella persona adecuada para el cargo. Es contadora, no es psicóloga, ¿ven? Es economista, escritora, sí. Sí. No he hecho mi tarea de investigar a Marta más allá y no me lo recordaba, pero no me sonaba tanto que fuera psicóloga, estaría segura ahí. Bueno, entonces el proceso de selección busca solucionar dos problemas. Primero, la adecuación del hombre o mujer al cargo y la eficiencia también de la persona al cargo. Ya eso es lo que busca de alguna forma el proceso de selección. Si la persona cuenta con las competencias necesarias para el cargo, va a ser una persona que va a requerir menor tiempo de adaptación al trabajo. Ya va a tener, si es una persona, vamos a ir más adelante viendo los conceptos, pero si es una persona que cuenta incluso con afinidad a los valores organizacionales, va a ser una persona que se va a adaptar de mejor forma y va a estar contenta en un lugar donde sus valores coinciden, ¿ya? Y como efecto secundario, si bien acá lo dice directamente como efecto secundario, cuando una persona está contenta en su trabajo, cuando una persona siente que realmente puede realizar la labor, que está en ella o en él realizar la labor, va a ser una persona mucho más eficiente. El criterio de selección se fundamenta en los datos e información que se poseen con respecto al cargo. Hay ciertas herramientas que tenemos que tener para poder hacer un proceso de selección mucho más eficiente, ¿ya? Mucho más válido, incluso pudiésemos hablar de validez, em, que tiene que ver con el perfil del cargo, el perfil o el descriptor de cargo por competencia. Debiese eso ya estar definido para hacer un proceso de selección. Pero en la medida que he ido trabajando y en términos de mi experiencia laboral, que estamos hablando ahí ya casi de 17 años de experiencia haciendo selección, y no solamente realizando selección, sino que también realizando procesos de consultoría, me doy cuenta que hay muchas empresas todavía que hacen procesos de selección sin tener perfiles o descriptores de cargo por competencia. Entonces, ese insumo es necesario para poder realizar un proceso de selección mucho más válido, mucho más certero, ¿ya? Entonces, el proceso selectivo no solamente es un diagnóstico, sino que también, y acá tiene que ver con lo que dice el colega que ahí trabaja, que hacen un proceso de selección un poco más clínico. El proceso de selección no solamente debiese ser un hecho de diagnóstico, de poder diagnosticar y de poder encontrar patologías o factores de patológico o de personalidad que pudiesen dañar cierto, o sea, no dañar, sino que pudiesen afectar el funcionamiento de la persona, sino que también tenemos que encontrar eh, aspectos o información que permita pronosticar cuál va a ser el desempeño de una persona en determinado contexto. Ojo allí, un dato no menor que tiene que ver con el contexto, ¿ya? Porque hay personas que tienen el desarrollo de competencia, por ejemplo, trabajo en equipo, bajo un contexto mucho más amigable, pero le cambio el contexto no sé, a un trabajo bajo presión y la persona, sus competencias tienden a disminuir. Eso también se puede saber en un proceso de selección por competencia. ¿Ya? El tradicional no permite certeza de pronóstico de conductas o de comportamientos en términos del funcionamiento de una persona. ¿Ya? No lo permite, principalmente porque en la entrevista debemos ahí
saber todos que la entrevista es un proceso de deseabilidad social, ¿no? No vamos a ir a decir en una entrevista, no es que si a mí me cae mal alguien, yo no le hablo, ¿ya? O no, si mi jefe no me pide las cosas como corresponden, yo lo gritoneo. O no hago caso si me lo piden, si no me lo piden, por favor. O sea, nunca, al menos que exista algún factor em, de personalidad que pudiese estar afectando la falta de adecuación a la entrevista, pero todas las personas se comportan de forma deseable en la entrevista y tratan de dar la mejor respuesta que pudieran dar, ¿ya? Em, Deben realizar una... sí, sí, por supuesto. Ahí tenemos de todo. Entonces la selección se configura básicamente como un proceso de comparación y de decisión. Ojo allí que nosotros como psicólogos o como profesionales del área de recursos humanos o que realizamos el proceso de selección, voy a hablar de selección sin prueba psicológica, no tenemos la decisión de hacer de que una persona quede o no. Más bien presentamos la propuesta y es otra persona la que debiese decidir. En, Ahora, sabemos que hay de todo, los procesos ahí. En el caso, estaba pensando en el caso de aquel director de colegio que tiene que hacer una entrevista y tomar una decisión, ahí ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Pero en sí, en general, en un proceso que realiza un profesional de recursos humanos, un psicólogo, no debiese recaer en él la contratación. Debiese la persona ser sometida a un proceso de, no sé, una entrevista psicológica, entrevista técnica, y mediante ello poder tomar una decisión, idealmente de una terna, que es lo que se trata de que sea la probabilidad de escoger, ¿cierto? Entre tres personas aumenta la validez del proceso. Sí, por supuesto que cuando el proceso de selección no se realiza de forma adecuada, se tiende a cuestionar la validez de los psicólogos, de nuestra pega, la pega que realizamos. Y ahí por eso los insto a aquellos que son estudiantes o que están ya titulados o los colegas de otras líneas que están ahí en la línea organizacional, a que tenemos que ser responsables también y formarnos en términos de selección por competencia para poder realizar una buena entrevista. Ya una entrevista, tenemos la posibilidad de realizar selección por competencia mediante el método STAR, que es un derivado de la competencia de entrevista por competencia, es mucho más específica, y también la entrevista de selección por competencia tradicional, que ahí vendría a ser bajo el modelo de Marta Ales. Ya sabemos que ahí nos confirmaron que no era psicóloga, pero ella también hace entrevistas por competencia y ha desarrollado este modelo conductual. Bueno, ¿qué es lo que una competencia? Ya dado que ay, la profe habla de competencia, ojo aquí, siempre yo recalco que el concepto de competencia se utiliza indiscriminadamente, ¿ya? En educación se utiliza mucho el concepto de competencia y hablamos nosotros de competencia, pero cuando hablamos de selección por competencia debemos asumir de que una competencia tiene un concepto muy específico y particular para poder comprender, para el mayor entendimiento de lo que es la competencia, ¿ya? Yo no pudiese desarrollar el concepto de competencia, incluso en otros procesos, si no tengo este entendimiento que es básico. Y lo vamos a ir viendo. Bueno, el modelo de competencia nos habla de que es un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que pudiese tener una persona respecto a un punto o una característica específica. Ejemplo, si nosotros hablamos de la competencia trabajo en equipo, la persona debiese demostrar que tiene el conocimiento de lo que son los conceptos de trabajo en equipo, ¿sí?
debiese tener la habilidad que tiene que ver con la experiencia, con la ejecución del trabajo en equipo, y debiese tener la actitud, que la actitud viene desde la motivación, o sea, que la persona quisiera realmente trabajar en equipo. Cuando tiene el desarrollo de estas tres características en un concepto, estamos hablando que la persona tiene el desarrollo de la competencia, ¿ya? Ese es el entendimiento que debiésemos tener nosotros de este concepto. Y acá cuando, la verdad que yo en particular, cada vez que hago una intervención en una organización, lo pienso, ahí saben mis alumnos que están ahí conectados, que yo se los mando hasta tatuar en los brazos el triángulo, porque todo el pensamiento es una forma de ver una realidad. Imaginémonos en los casos más complejos que pudiesen existir. Liderazgo, concepto de liderazgo. El concepto de liderazgo lleva mucho tiempo, ¿no? Existe un desarrollo teórico enorme. Muchos autores lo han trabajado, muchas empresas mandan a sus jefaturas a formarse en liderazgo. Está Harvard, por ejemplo, en Estados Unidos, que forma líderes a nivel internacional, Entonces, no es un concepto o un desarrollo teórico que no tuviera ya fundamento, lleva mucho tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros pudiésemos explicar a esta altura, 2024, que pese a que capacitamos a nuestras jefaturas, sigamos teniendo problemas de liderazgo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos problemas de liderazgo? Si los enviamos a capacitar, hay personas, a mí me ha pasado cuando trabajé en recursos humanos, personas las mandábamos a 1, 2, 3 cursos de liderazgo. No, igual, de todas formas teníamos problemas con estos jefes. Pues este modelo da explicación de por qué sucede eso, ¿ya? ¿Y por qué sucede? Precisamente porque si nosotros enviamos a una persona a capacitación de liderazgo, la persona tiene los conocimientos, ¿cierto? Posee los conocimientos, porque lo enviamos a curso. La persona ya es jefe, por lo tanto tiene la habilidad, tiene la experiencia de ser jefe, pero no sabemos si tiene la actitud, si tiene la motivación por desarrollar un liderazgo efectivo o un liderazgo estratégico. Principalmente cuando tenemos alguna dificultad en términos de liderazgo, principalmente el problema está acá, en la actitud, en la motivación, en lo que moviliza a la persona para poder hacer un cambio conductual. Entonces, las capacitaciones que realizamos a ese jefe en términos de liderazgo están mal dirigidas, ¿no? Están mal dirigidas porque él ya tiene conocimiento, él ya tiene la experiencia. Hay que atacar y hay que dirigir esa capacitación a la motivación, para que esta jefatura pudiese desarrollar realmente la competencia de liderazgo. Estando estos tres factores, pudiésemos nosotros pensar de que una persona desarrolla la competencia. No estando presentes estos tres factores, no pudiésemos nosotros pensar de que una persona pudiera tener un cambio conductual frente a una capacitación. ¿Ya? Frente a una capacitación. En promedio, una persona se demora 6 meses posterior a la capacitación en que el cambio sea efectivo. Promedio, 6 meses. Pero ¿cómo nosotros corroborar eso? ¿Cómo corroborar realmente que la persona, que esa capacitación va a ser efectiva? ¿Ya? Entonces, este modelo da la explicación de cómo nosotros podemos intervenir. Si es conocimiento lo que falta, dirigimos las capacitaciones, las formaciones, las dirigimos a conocimiento. Si es habilidad, pues vamos y lo hacemos bajo un modelo ahí del Assessment Center o algún modelo de entrenamiento. Y si es actitud, tenemos que atacarlo de otra forma, a través de un coaching, por ejemplo, a través de algo que fuera mucho más motivacional. ¿Ya? Entonces, este modelo da mayor efectividad en términos de la comprensión y el uso. ¿Ya? ¿Cómo vamos con la hora? Vamos a ir avanzando. Bueno, el modelo de gestión por competencia, no puedo dejar de hablar ahí de selección sin hablar desde el modelo. El modelo de gestión por competencia ha ido evolucionando a través del tiempo.
hoy día las empresas saben y están súper claras que todo el éxito de una organización no está en su infraestructura, no está en ello, está en las personas. Porque una empresa puede tener los procedimientos más lindos, perfectos, elaborados, no sé, en hojas rosadas con aroma, pero somos las personas las que hacemos seguimiento, las que ejecutamos los procesos y los procedimientos. Y si no las ejecutamos de manera comprometida, no tenemos las competencias para ejecutar los procedimientos, créanme que puede haber resultado con consecuencia fatal. Ahí tenemos algunos, yo soy de la ciudad de Antofagasta, entonces imagínense acá, hemos tenido últimamente accidentes con consecuencia fatal. Y esos accidentes con consecuencia fatal, como por ejemplo el de la operadora, fue solamente no por los protocolos porque no existieran. La minería está llena de protocolos, sino por personas que no siguieron, que tomaron la decisión de no hacer o de hacer a medias o de hacer de baja calidad. Y eso provocar un accidente con consecuencia de muerte, ¿sí? Entonces, el éxito de una organización, por mucha tecnología que tenga, por mucha automatización que tenga, no está ahí el éxito está en las personas y que esas personas tengan las competencias para realizar las funciones. Esta es la matriz que yo les comento, ya en el curso lo vamos a ir revisando con mayor profundidad, pero uno cuando hace selección tiene que tener claro qué cargos va a realizar selección y qué herramientas va a utilizar para hacer selección. Si va a medir personalidad, qué test va a utilizar, si habilidades de destrezas o la capacidad intelectual, ¿ya? ¿Qué va a utilizar, con qué va a complementar una entrevista por competencia? Entonces es importante tener una matriz que permita, si depende de uno, ya implementar. Estoy pensando también en ese director que tiene que tomar decisiones. Bueno, no puede pasar un test, ¿no? Porque eso es la nuestra, de los psicólogos, pero podría ser perfectamente una entrevista por competencia. Entonces, cuando nosotros juntamos la entrevista por competencia más un test psicológico o solamente la entrevista por competencia, esto deriva en un resultado, en un entregable. Y este entregable es el informe psicolaboral. ¿Ya? Voy a destacar nuevamente la importancia de contar con un perfil y con un descriptor. Todas las entrevistas psicolaborales se preparan, absolutamente todas. Yo no pudiese realizar una entrevista psicolaboral sin una preparación previa, no podría, ¿ya? Esto tiene que ver más si entrevisto varias personas para el mismo cargo, con mayor razón, porque el criterio para poder medir es que a todos les realice la misma pregunta. Eso es lo que me va a permitir medir y tomar una decisión mucho más equitativa, mucho más válida. La entrevista por competencia se ha vuelto una herramienta vital, ¿ya? Una entrevista por competencia, voy a hacer un spoiler, pero la entrevista por competencia lo que hace es llevar a una persona a una situación ya vivida. Entonces uno no le pregunta a una persona qué haría en caso de incendio, porque ahí todos diríamos, no, iríamos acá, avisamos, tomamos el extintor y apagamos el incendio. Todos decimos lo correctamente, lo que se espera de nosotros. Pero si uno le pregunta a alguien qué ha hecho en caso de incendio, ahí tenemos la conducta real de la persona. Entonces uno le pregunta qué haría usted si trabajara en equipo, qué haría usted frente al estrés, qué haría, no le pregunto hipotéticamente, yo le pregunto por hechos ya realizados, ya vividos. Y cuando la persona me responde, yo busco en la conducta que él tuvo los elementos presentes en una competencia, ¿ya? Bueno, el peso relativo del test y la entrevista. Acá cada colega podrá decir, no, sabes que yo confío más en un test que en una entrevista. Para mí como profesional, que estuve en formación 5 años, luego seguí mi especialización y demás, pesa mucho más esto, mi cabeza, ¿cierto? Y lo que yo pudiese pesquisar en una entrevista psicolaboral. Para mí tiene un 80% el peso de la entrevista psicolaboral y el desarrollo de la misma.
frente a un test. Y el test viene a complementar ciertos aspectos patológicos o ciertos aspectos que me pudiese quedar alguna duda. Ahí estaban hablando de los narcisistas y yo pudiese, frente a un test psicológico, por ejemplo, encontrar elementos narcisistas, elementos de sociopatía, por ejemplo. Estoy pensando en una entrevista perfecta, estoy pensando ahí que los sociópatas tienden a dar entrevistas muy buenas y ahí yo pudiese, al menos me pudiese llamar la atención el surgimiento de la patología complementando con un test psicológico. Y bueno, es importantísimo que el informe psicolaboral, a diferencia de que la empresa lo requiera, en este caso que hablaba el colega, se requiere un tipo de lenguaje mucho más clínico, porque así se requiere en el proceso. Pero mientras no se requiera así, el lenguaje tiene que ser comprensible. Tengo que hablar, la persona puede realizar el trabajo en equipo, porque esto le permitirá desarrollar la labor de reuniones y coordinaciones, y tengo que ser comprensible, tengo que llevar la psicología o la información de competencia a un lenguaje comprensible. Este es un ejemplo de Marta Ales, de su diccionario. Lo traje acá como para mostrarles, si bien Marta Ales tiene ahí, para que veamos, hace una definición de la competencia, esta competencia es de iniciativa, hace una definición. Luego, nosotros acá en Chile no hablamos de ABC, ¿ya? Nosotros hablamos de 1, 2, 3 y 4, o al revés, ¿no? Entonces, acá en Chile se habla de 1, 2, 3, que tiene que ver con el grado de desarrollo de competencia. Entonces, por cada uno de los grados, de los niveles, se espera cierta conducta, que la persona tenga cierta conducta. Y este es el nivel más bajo. El 1 es el nivel más bajo del desarrollo de competencia. Entonces, mediante una entrevista, nosotros debiésemos pesquisar esta competencia que está acá, ¿ya? ¿En qué grado de desarrollo está? Y eso es lo que finalmente va en el informe, así. Ya por eso es importante tener el vocabulario técnico necesario para poder realizar estos informes. Bueno, voy a borrar acá, no sabía que se traspasaba. Bueno, ¿cuáles son los pasos para consignar la información en el informe psicolaboral? Tenemos que tener claridad del formato del informe, importante. Voy a hacer un proceso de selección, tengo que tener claridad del formato del informe, porque algunos informes dicen conducta del evaluado en la entrevista, y si yo no he leído el informe, el formato del informe, no voy a poder pesquisar estos elementos que son relevantes en la entrevista, ¿ya? Claridad de las competencias a evaluar. Lo habíamos comentado, ¿no? Que es importantísimo tener la claridad de las competencias. Yo no puedo llegar a una entrevista sin saber cuáles son las competencias que voy a evaluar. No pudiese. Y es más, cada una de esas competencias a evaluar tiene una pregunta asociada. Bueno, la realización de entrevista por competencia, tanto sean técnicas, que las competencias técnicas están orientadas a que una persona tenga cierto nivel de estudio, cierto nivel de conocimiento en Excel, en un RP, en un software, ¿sí? En un idioma. Y las conductuales, que hacen referencia a trabajo en equipo, comunicación efectiva, conciencia organizacional. Esas son las conductuales. Debemos aplicar test y obviamente analizar los resultados. Debemos realizar la triangulación para elaboración de informe, la triangulación de la información de la entrevista por competencias y el test. Si no voy a realizar test psicológico, entonces va solo la entrevista por competencia y luego eso me permite elaborar el informe. Bueno, ¿cuál es la pauta para elaborar estos informes psicolaborales? Primero tenemos que identificar al candidato. Ya es importante, vamos a ver un modelo de informe. Tenemos que identificar el candidato, el nombre, el RUT, la fecha de nacimiento,
aspectos, estudios, por ejemplo, que van a dar cuenta incluso de la adecuación de la persona al cargo. Es importante esos datos, súper importantes, datos de contacto, correo electrónico y demás. Debemos también indagar a través del currículum la formación y la trayectoria laboral. Debemos indagar por qué se produjo la última renuncia, eh, qué fue lo que más le gustó o lo que más le costó de su último trabajo, ¿ya? Aspectos así que pudiesen dar cuenta también de la formación y de la trayectoria. En el caso de personas que no tengan experiencia, lo que se evalúa es la capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptación al ambiente laboral específico de la empresa, ¿ya? Es importante indagar la motivación por el cargo o por la empresa. En todos los cargos debemos indagar. Hoy yo siempre me acuerdo de un caso de un chico que estaba postulando a un cargo que era un cargo de operador, creo. Y le pregunto, ¿por qué quieres postular al cargo de operador de maquinaria pesada, creo que era? Y él me contesta, no es que yo no quiero postular, es mi mamá la que me mandó para trabajar. Y yo en mi asombro de su honestidad, obviamente lo dejé no apto, ¿ya? Pero no lo dejé no apto porque en mí estuviera un prejuicio, sino porque esta persona, al no tener motivación por él desarrollar el trabajo, iba más algunos otros aspectos que daban cuenta de inmadurez e impulsividad en él, y era un candidato directo para accidentarse y podría poner en riesgo la vida de él y de las demás personas. Pero me lo dijo así, honestamente, no, dijo así, yo no quiero trabajar, es mi mamá la que me envió. Agradecida por tu honestidad. Entonces debemos indagar por qué las personas postulan. Si es porque las personas no tienen trabajo, porque las personas siempre desearon trabajar ahí. Debemos indagarlo, ¿ya? Debemos realizar la evaluación por competencia, hacer una conclusión o una operacionalización de esta evaluación por competencia de la que realizamos, evaluar efectivamente cuáles competencias pueden ser sus fortalezas y cuáles competencias están en posición de debilidad y que pudiesen desarrollarse. Ya desde la postura de Marta Ales, no existe la no competencia, solamente están en el grado mínimo. O sea que Marta Ales nos invita a que todas las personas pudiésemos desarrollar las competencias, ¿ya? Es la postura de ella, entonces no existe la no competencia. E indagar ahí las referencias laborales, a tener mucho cuidado de tener la firma de la persona para hacer la indagación de las referencias laborales, si no nos ganamos tremenda demanda, ¿ya? Una persona debe autorizar bajo firma que se investigue, o sea, se indague más bien sus referencias laborales, debiese darnos a quien llamar, nombre y teléfono y cargo de las personas de las referencias laborales. Nosotros en estricto rigor no pudiésemos estar preguntando a sus últimos trabajos sin el consentimiento del evaluado, ¿ya? Eso no es ético y es tremenda demanda que nos pudiésemos ganar al respecto. Bueno, a lo que nos convoca Samuel, ¿tienes alguna duda? Si le autorizan ahí al micrófono, Samuel. Ahora sí. Ahí está, ahí sí. Bueno, yo también he trabajado en reclutamiento y selección. Nunca me ha ocurrido el caso, pero con su experiencia, ¿le ha ocurrido que los candidatos le pidan ese informe o que revisen ese informe? Eh, ¿Te refieres a los resultados? Claro, Em, Mire, en estricto rigor, la posición siempre uno se hace esa pregunta de quién, hay un aspecto ético allí. En estricto rigor, si usted se somete a un proceso de selección, usted pudiese tener el derecho de saber cuáles son los resultados, pero quién es el dueño de los resultados es quien haga ese proceso. Ese es el dueño de esos resultados y la persona pudiese acceder. No debiese ser algo que estuviera restringido al postulante, ¿ya?
Ahora bien, en la práctica no es así. Ya en la práctica somos pocos los que preguntamos, más bien nos sometemos a un proceso, pero ni siquiera en el sistema público, que el sistema público es el que está más regulado y es el más, debiese ser, no, no voy a, debiese ser el más transparente porque es el que está más regulado, entregan los resultados. Solamente entregan el no apto, apto, o continúas, y eso ahí uno se queda, pero uno no sabe precisamente en qué falló. Y ahí va el tema de los desafíos, ¿ya? Que lo vamos a ir revisando. Y me va a cargar el informe. Vamos a revisar, este es un informe de los que revisamos nosotros en el, voy a poner acá, ya. Están ahí los datos de los postulantes, la presentación del postulante, qué tipo de empresa, o sea, perdón, qué tipo de prueba se le aplicó. A ver, ampliar un poquito acá. El resultado de las competencias en el gráfico, por eso es importante saber cuál es el perfil. Ya acá tenemos las competencias, son 7 competencias, el nivel requerido y el nivel observado. O sea, esto es lo que indica el perfil, lo que les mostré de Marta Ales, y esto es lo que el postulante obtuvo. Ya, así debiese ser la comparación de una entrevista por competencia. Francesca, ahí sí. Perdón, se ve la diapositiva de tipos de informe, pero creo que se está refiriendo a la siguiente. Ah, sí, No se cambió gracias, la diapositiva. ya, Disculpa. gracias. Sí, no, muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a compartir. Vamos a compartir pantalla. Ahí sí debiese estar mostrando un Word, ¿no? Sí, se ve. Ahí Informe se ve. laboral, Informe psicolaboral, psicolaboral. ya, súper. Entonces, acá tenemos nosotros los datos del postulante, ¿cierto? Las evaluaciones realizadas, la presentación del postulante, los gráficos. Acá están las 7 competencias que les mencionaba, el nivel que requiere el perfil, y esto es lo observado en la entrevista, ¿ya? Luego tenemos un gráfico que muestra el desarrollo de las competencias, el nivel requerido y el observado, y luego viene el análisis cualitativo de las competencias. Entonces, debemos hablar de la capacidad que tienen para planificar y organizar, y ustedes se dan cuenta, y en lo que vamos a desarrollar en el curso de redacción de informe, es cómo la competencia se tiene que redactar en el informe. Porque si el perfil me está pidiendo estas 7 competencias, yo no pudiese estar hablando de otra cosa que no sean estas competencias, al menos que pudiese haber algún factor patológico fuerte que estuviese influyendo en esto, ¿ya? Que se consigna, pero se consigna al final se puede consignar como una debilidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces se hace el análisis cualitativo y luego las fortalezas que hay para el cargo y las debilidades. Luego que se hace el análisis cualitativo de las 7 competencias, se analizan en términos de debilidad y de fortaleza para llegar a la conclusión, ¿ya? Para llegar a la conclusión. Ese vendría a ser un informe, y eso es lo que nosotros acá en el tema de las referencias y todo. Pero vamos a ver en el curso varios tipos de informes. Voy a echar una miradita. Mm, sí, sí, ahí hay que ver. Yo siempre les recomiendo que cuando las personas van a pedir ver su informe, vean si existe algún procedimiento al respecto, para que ustedes no estén incumpliendo alguna normativa interna de la organización, ¿ya?
siempre es importante porque eso pudiese estar regulado y si no está regulado, ustedes debiesen solicitar la aprobación de algún jefe, de alguna persona que pudiera tomar decisiones. Ojo ahí, los psicólogos somos profesionales de apoyo y hacemos asesoría, pero hay cargos en las organizaciones que son aquellos que toman decisiones, no nosotros, ¿ya? Bueno, volvemos ya casi a la parte final, nos queda la nada misma. Yo sé que hay mucha información ahí por dar, pero finalmente em, el tiempo no nos apremia. Vamos a esperar ahí, parece que se me quedó un poquito pegado. Ay, eh, bueno, ¿cuáles son los desafíos en términos de la redacción de informe? Primero, debemos unirlo con otros procesos de recursos humanos. Por ejemplo, desarrollo de carrera. ¿Cómo hacer efectivamente el nexo entre una persona que ingresa con cierto nivel de desarrollo de competencias y irlo desarrollando si no tenemos esta información o esta información no está disponible? Entonces, esos son los desafíos que nos quedan con respecto a la redacción de informe y que este lenguaje pudiese ser accesible para otros y utilizable para otros procesos. Para capacitación lo mismo. Si tengo, por ejemplo, este jefe que no tiene la motivación, ¿desde dónde yo, como, por ejemplo, si soy psicólogo o analista de capacitación, desde dónde obtengo la información que me permita dirigir mejor la capacitación a cierto determinado jefe? ¿Sí? De la evaluación de desempeño es lo mismo. Entonces, este concepto de competencia, este triángulo que yo les comento, debiese ser un lenguaje común para toda la organización, para todo recurso humano al menos. Y el informe psicolaboral debiese ser un instrumento que debiese sacarse todo lo que es la descripción cualitativa. Por eso me gusta ese informe que les mostré. Toda la descripción cualitativa debiese estar resguardada, pero la información cuantitativa y el desarrollo de las competencias debiese ser público para recursos humanos que me permitiese ir desarrollando el talento, ¿ya? Y por supuesto que necesitamos entregar la información que permita la mejora del candidato, y acá está lo que ustedes dicen, ¿cómo yo pudiese mejorar? Estamos hablando de un tema ético, un tema hasta social. Si yo no quedo en determinado trabajo porque el psicolaboral me fue mal, quedé no apto, ¿cómo yo puedo mejorar? ¿Cómo yo puedo saber qué áreas debo mejorar? Entonces, esa información las personas no tienen acceso, no tienen acceso, no es el común acceder, ¿sí? Bueno, y esa ha sido mi presentación con respecto al seminario. Vamos ahora a pasar a las preguntas, a las rondas de preguntas, que si tienen ahí podemos irlas conversando, irlas ahí analizando. Cristóbal, Por el horario, solamente se podrían responder 3 preguntas allá, por si acaso. allá, gracias Rod. Ya. Cristóbal, te doy el paso. Ya, ¿se escucha bien? Súper, Ya, súper. Bueno, muchas gracias Luisa por este seminario. Yo soy estudiante de psicología actualmente, estoy haciendo mi práctica en el área laboral y me está tocando hacer evaluaciones curriculares para preparar la entrevista. Bueno, mi duda surge a raíz el ejemplo de informe que presentabas, donde me di cuenta, pasó muy rápido eso sí, en el apartado de test aplicados aparecía MBTI. Esas son las 16 personalidades, ¿cierto? Esa es una pregunta y quería preguntar sobre qué tan frecuente o qué tan utilizado es ese test para los cargos, porque es primera vez que lo veo. Eso es una pregunta, qué tan frecuentemente utilizado, qué tan útil es. Y la segunda es que en el apartado de debilidades de ese ejemplo de informe aparecía alta exigencia. ¿Por qué la alta exigencia del candidato podría representar una debilidad en un equipo de trabajo? ya. Eso es mi duda. Muchas gracias. Ya, súper, gracias. Pues sí, la verdad que uno tiene que analizar, yo lo he ocupado muy pocas veces. En este caso específico era una persona del área pública, pero era un alto cargo público, era de alta dirección pública.
Entonces, ahí en términos de personalidad y del análisis de que se estaba haciendo de la personalidad era importante y otra cosa que el cliente también lo había solicitado así. A veces los clientes tienen ideas previas de qué test utilizar, Rocha, Lucher, Z, y te piden a ti específicamente, o tú a veces de repente les puedes hacer alguna recomendación. Pero en este caso las exigencias para evaluar eran altas porque era un alto ejecutivo de gobierno, ¿ya? Y en caso de la alta exigencia, cuando una persona es muy exigente laboralmente, tiende a tener desconexión con los diferentes ritmos de trabajo. Entonces son estas personas que dicen, si yo estuviera en tu lugar, lo haría de determinada forma. Entonces, estas personas, si bien son muy orientadas al logro y muy efectivas, porque es muy efectiva, el clima que tornan en torno a esa exigencia pudiese debilitar el trabajo en equipo. O sea, hay que pesquisar que esa exigencia, si esa exigencia es compatible con los demás ritmos de trabajo o no. Ya, eso se refiere, por eso es una debilidad. Em, Voy a ver rápidamente el chat. Yo también estoy en práctica. ¿Algún consejo? Capacítense en entrevistas por competencia y Marta Ales. Marta Ales trae un diccionario de preguntas, un diccionario de competencia y un diccionario de preguntas. Muy bueno, que nos ayuda al menos a poder tener un lenguaje adecuado para los procesos de selección. ¿Sí? Hola, ¿aconsejan algún test? Aplicar algún test depende de los cargos. Siempre cargos profesionales, yo aplico Lucher, persona bajo la lluvia, algún test cognitivo, todo depende del perfil. No existe como un test en específico que sirva para todo. Por eso ustedes pudiesen confeccionarse ustedes esta matriz decisional con respecto a los test que hay y eso les va a permitir tener mayor decisión en términos de los test que existen. Claro, la alta exigencia depende. Si la alta exigencia está acompañada con el control de impulso, pudiese generar una adicción al trabajo, pero o sea, con bajo control de impulso. Si existe un alto control de impulso, pudiese ser una persona solamente exigente. Sí, sí, también todo aquel que realice el curso de selección por competencia pudiese realizarlo. El tema es que si una empresa va a contratar tus servicios como psicopedagoga, eso la verdad que no lo sé. Ujú. Y se aconseja utilizar Lucher. Siempre. Dicto el curso de Lucher. Entonces, al menos para mí, ese es mi triada perfecta. Selección por competencia, persona bajo la lluvia y Lucher. ¿Ya? Los libros de diccionario. Diccionario por competencia de Marta Ales, trilogía también, diccionario de preguntas de Marta Ales. Mm, sí, pero si en nosotros estuviera, no fuéramos para trabajar en recursos humanos o trabajar haciendo selección, pero si nuestro cargo tuviéramos que realizar selección de personal, por supuesto, que tendríamos que formarnos. Esa es mi, mi, mi observación. Hay que tratar de responder todas las preguntas del chat. No sé si Ruth, ahí vi una manito levantada, tenemos tiempo. Sí, sí, es cortita, sí. Se llama iPhone. 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 Te di el pase. Se arrepintió iPhone. iPhone no está hablando. No está. Reactivar el. Bueno, creo que iPhone no quiere hablar. Voy a revisar por mientras. Muchas gracias y dependiendo del tiempo que tengas, ahí hay preguntas en el chat, dependiendo la cantidad de test va de acuerdo con el tiempo que uno disponga. Me ha tocado hacer selección express para cargos para parada de planta
y con disponibilidad de tiempo de media hora. Entonces ahí he hecho entrevistas por competencias y he aplicado em, persona bajo la lluvia. Todo depende del tiempo que ustedes dispongan y ojo que también la cantidad de test va de la mano con lo que ustedes van a cobrar. Un Rocher, por ejemplo, con una entrevista por competencia debiese tener un valor mucho más alto en términos de la elaboración del informe. A diferencia si yo aplico solo selección por competencia o selección por competencia con persona bajo la lluvia. Ese nivel de complejidad en la interpretación también va asociado al valor de cobro. Saludos. Saludos a todos. Sí. No, no hay criterios de exclusividad en la selección por competencia. No hay. Y Marta es contadora y ha hecho un desarrollo teórico, no debiera. Lo que es propio de nosotros, lo que no pudiera aplicar otro profesional, es los test psicológicos. Ahora eso va en los procedimientos de cada empresa. Ojo allí, porque hay empresas, por ejemplo, una empresa minera pudiese tener eso estandarizado, que sea el psicólogo el que hace la selección. Y eso, pero eso está dado, no porque, eso está dado por un procedimiento que está escrito así, ¿ya? Pero en el caso, voy a seguir nombrando al del director, pudiese ser muy válido que el director se capacite en selección por competencias y haga selección por competencia de sus trabajadores. Y un informe, un breve informe de lo que ha pesquisado. Pudiese ser muy válido. Ojo que no todas las empresas tienen los recursos para poder pagar a un psicólogo. Entonces, es preferible que se capacite una persona en selección por competencia y realice el proceso a que estén haciendo cosas intuitivas, selección intuitiva. Sí, eso. Muchas gracias. ¿Cuánto se debería cobrar por informe? Sí. Uy, nos quedaron muchos pendientes, Rod, pero bueno, ahí inscríbanse en el curso de redacción de informe. Vamos a estar ahí respondiendo muchas dudas también de cobro y precisamente del proceso de selección y por sobre todo de redacción de informe. Así que eso, muy agradecida por el tiempo, por la disponibilidad y Ruth, ahí le cedo la palabra. Bueno, antes que se vaya la docente, le queremos dar las gracias por la realización de este seminario, porque estoy muy seguro que a varios les ayudó y algunos también se quedaron con dudas, pero como dijo la docente, hay un curso para responder esas dudas, por si acaso, si quieren ir a ver. Y también le agradecemos a todos los participantes que se inscribieron al seminario y que estuvieron hoy acá acompañándonos a aprender un poco más. Muchas gracias.